nosotros queríamos hacer una breve introducción, unos minutitos nomás robarle de la atención para darle introducción a Emilio contando un poco cómo es que decidimos como asamblea sumarnos o sea, generar esta conversación con Emilio por este tema puntual de la ley de humedales. Y esto es necesario que lo enmarquemos porque nuestra asamblea hace muchos años que viene trabajando, digamos, en la zona de los humedales costeros del Río de la Plata, que es un tema porque costó bastante trabajo formar, y todavía estamos en ese trabajo, de formar cierto grado de conciencia sobre lo que son los humedales del Río de la Plata. O sea, toda la panza de Buenos Aires está llena de humedales. No solo en la costa, sino también hay humedales interiores. Nosotros particularmente en Avellaneda y Quilmes tenemos los humedales costeros que son, digamos, el filtro natural contra la contaminación de todo el ejido urbano. En nuestro caso particular, los humedales de Avellaneda y Quilmes contienen la contaminación provocada por el SEAMSE. El SEAMSE es el cinturón ecológico, el complejo ambiental más grande de Latinoamérica durante 30 años, que tiró millones de toneladas de basura. Entonces, en nuestro humedal costero está, digamos, ahí, al lado del SEAMSE, y es el evento natural que retiene la contaminación del SEAMSE y de los arroyos Santo Domingo y Sarandí, que son los dos arroyos que sirven como desaguadero del todo el cordón industrial de Villa Domínico. O sea, toda la parte industrial del distrito de Avellaneda desagota en el Río de la Plata a través de esos dos arroyos, y eso también es un trabajo para nuestro humedal costero. Y lo notorio del caso es que esa situación de contaminación que desagota en el Río de la Plata está justo a la altura de la toma de agua de AISA, que es la potabilizadora de agua que le da de tomar agua a 12 millones de personas de conurbano y Gran Buenos Aires, y contando, porque ahora se lanzaron recientemente a hacer un túnel por debajo de la tierra que apunta a llegar hasta Loma de Zamora. Entonces, se da como una confluencia de focos de contaminación muy importantes, haciendo presión sobre el humedal costero. Nosotros queríamos contar esto porque estamos en el marco de una construcción colectiva que viene desde el año 2008, ¿no es cierto? Y que es una secuela, aparte, de la masa crítica que en el 2004 lograra ya el cierre definitivo del SEAMSE Villa Domínico. Quiero aclarar que el SEAMSE Villa Domínico, con la presión popular que se logró cerrar en 2004, no es que se cerró, entró en una etapa de post-cierre que lo perdimos, el compa estaba con poca señal, dijo, en su casa. A lo mejor si saca el video. Creo que está sin video, ¿no? Ah, sí. Leopoldo, si nos escuchás, sacale el video. Muy importante lo que está contando. Sí, tremendo. Soy urbanista y este es el problema que siempre me angustia, tanto el delta como estos humedales y el área metropolitana, digamos. Sí, estoy todo el tiempo obsesionada. No sé si querés comentar vos, Maca, más o menos cómo seguía el libro. O le esperamos, no sé cómo. Está Nieves, está nuestra compañera Nieves también. Nieves Baldacchini, porfa, continúas vos. Habilitar el micrófono, no sé si Cris. Sí, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Algunos cuantos los conozco. El tema de esto, bueno, es que la palabra humedal para nosotros era algo que era lejano, era los humedales pasando el delta para el norte, Corrientes, Entre Ríos. No tomábamos conciencia que el Río de la Plata tenía humedales.
cuando empezamos la pelea esta contra Nueva Costa del Plata, porque cuando nos dicen que en el 2008 van a poner el emprendimiento inmobiliario Nueva Costa del Plata, decíamos, ¿a dónde? Si ahí está el relleno sanitario. Entonces empezamos a buscar cuál era el significado de esto de la palabra humedal, y era la zona de interfase entre el río y la tierra. Entonces ahí nos cayó la ficha y dijimos, bueno, entonces los arroyos tienen humedales, el río de la Plata es un valle de inundación, es un gran humedal. Y este concepto que se tenía de zonas bajas y bañados de tierras inservibles, que por eso en la época del 77, cuando se crean los rellenos sanitarios, lo consideraban como zonas de tierras inundables y inservibles. Entonces, además de todo esto, en el 2007 se crea el Espacio Intercuenca, que es una red de organizaciones sociales y vecinos que nos empezamos a interconectar, como la palabra dice Intercuenca, y fueron los vecinos del Delta, como ahí está Martín Muciata, quienes nos enseñan a nosotros qué es el humedal, ¿no? Ellos ya viven en la isla y están Perdón, Nieves, te interrumpo un segundito. Sí. Si sacaste el video, a ver si te escuchamos de corrido. Dale. Y bueno, y recordemos que son 4:25, quizás hacer en unos minutitos más y pasarle la palabra al compa. Sí. No, esto, que la red esta que se formó de vecinos a través del Espacio Intercuenca nos fue fortaleciendo y fuimos tomando conciencia y dimensión de que los humedales no solo estaban del delta para arriba, sino que nosotros también estamos en una zona de humedales, y que los humedales son los grandes riñones de las ciudades. Que así como nosotros tenemos los pulmones que nos sirven para respirar, y los riñones nuestros nos sirven para filtrar nuestros líquidos y eliminarlos, en el caso de los humedales, fue Hernán Laita quien nos dijo que los humedales eran los grandes riñones que filtraban las aguas y generaban esta recarga de los acuíferos. Por eso, simplificando, el tema de que si se hacen emprendimientos inmobiliarios en la zona de humedales, sean emprendimientos inmobiliarios de gran envergadura o sean emprendimientos de viviendas populares, sabemos la necesidad de viviendas que se tiene, pero hay lugares en donde no se debe construir, sea para emprendimientos de gran envergadura o sea emprendimientos para viviendas populares, porque no solo va a pasar de que no va a dejar de funcionar, va a dejar de funcionar el humedal, sino que también los primeros damnificados van a ser las personas que vivan en las zonas bajas, como está pasando a los costados de los arroyos, que los primeros en perder todas sus pertenencias son las personas que viven y habitan en las costas de los arroyos, sufriendo problemas de contaminación y enfermedades, y sino que también están generando un daño a toda la población, que es esto lo que explicaba Leopoldo, que el humedal ese está filtrando toda la contaminación generada por los arroyos y por el SEAMSE. Así todo, la calidad de agua del Río de la Plata es mala, si se lo sacara sería peor. Entonces, por eso es importante tener una ley de humedales que proteja a los humedales. Y en todo este recorrido que hacemos, nosotros estuvimos peleando también porque el humedal es un ecosistema asociado al bosque nativo. Entonces, también estuvimos durante el periodo de 2012 en adelante, no solo con la ley de humedales, sino también militando la ley de bosques, que en la provincia de Buenos Aires nosotros la llamamos la ley antibosque, porque no protege al bosque, sino que se hizo en base a los emprendimientos inmobiliarios y no en base a los bosques nativos existentes. Eso es todo. Y está judicializada, la impugnamos y está en proceso de judicialización la ley de bosques provincial de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que teníamos que decir nosotros como parte de la asamblea, y te damos la parte para que inicies la conversación, Emilio. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Primero chequear, ¿se escucha bien? Pueden moverme la cabeza, afirmativo, excelente, bueno, Sí. estamos bien. Agradezco muchísimo a la Asamblea de Quilmes Avellaneda por haber organizado esta charla que nos permite no solamente
reencontrarnos, sino también reencontrarnos con otras compañeras y compañeros de distintas partes, de Tigre, de Entre Ríos, de Corrientes, de Chaco, y por supuesto también de Quilmes y Avellaneda. Antes de que comenzara la charla y también mientras nos saludábamos y tratábamos de transmitirnos afecto más allá de esta circunstancia de distanciamiento social que tan complicado nos tiene a todas y todos, pensaba justamente cómo ha ocurrido la misma situación en torno a los humedales en los distintos territorios, más allá de la diversidad de humedales que hay, porque esto que contaban las compañeras y compañeros de Quilmes acerca de que no sabían que también las márgenes, las riberas del Río de la Plata son humedales, lo podemos escuchar y encontrar también en Corrientes, una provincia que es netamente humedales, pero Miriam, Josefina y demás bien pueden y siempre nos cuentan acerca de la novedad de que se hable de humedales en sus zonas, en sus riberas. Y lo mismo encontramos tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, en humedales más asociados a bosques o a pastizales. Y es que justamente una de las características principales que ha tenido este tipo de ambientes ha sido la negación y estar del otro lado de la frontera del mal llamado progreso. Los humedales siempre fueron asociados con tierras bajas, malsanas, a sanear, a rellenar en la avanzada del progreso, ya sea del modelo agroindustrial o urbano, que es parte de la misma concepción de entender la ocupación del territorio a través de su destrucción, su sistematización y su refuncionalización según preceptos ingenieriles, pero que desconocen y ni siquiera se plantean la existencia de la diversidad como un concepto en sí mismo. Entonces, a raíz de las luchas, de la valorización social, de las áreas naturales, a raíz de la defensa del territorio de las comunidades indígenas, campesinas, isleñas y de todos aquellos que viven en su tierra, hemos ido resignificando y reaprendiendo y recordando lo que es vivir en diversidad y en territorio. Y primero, esto ocurrió con los bosques, también hay que recordarlo para entender por qué hoy estamos peleando una ley de humedales. Y es porque también hubo un proceso donde desde el campesinado y de las comunidades indígenas y desde muchísimos defensores y defensoras del ambiente en los distintos territorios, se empezó a hablar de que todavía había bosques y que no eran solamente un par de palos que habían quedado después de que se habían sacado los mejores árboles, o que no eran solamente rebrotes de plagas, sino que Argentina todavía tenía bosques nativos que brindaban servicios ecosistémicos que eran fundamentales para aquellas personas que vivían en el lugar, y se sancionó una primera ley de bosques que, como todo en la vida, ha sido apropiada como herramienta, ha tenido condicionamientos y ha sido no implementada o mal implementada, pero también fue un avance en los espacios de participación y de defensa del bosque nativo. Y en una situación similar nos encontramos hoy con respecto a los humedales, ¿sí? Desde abajo, desde las luchas y desde la defensa del territorio, nos encontramos generando ya hace varios años una propuesta de ley de presupuestos mínimos de humedales, que no va a venir y no viene y nunca fue pensada de esa manera para trasladar la resolución del problema de ocupación de los humedales al Congreso, ni pensar que lo que esté contenido en un texto de ley, porque está escrito, va a hacer que frene la apetencia de los sectores que se quieren apropiar de los bienes comunes para su renta y para sus intereses. No se van a detener porque esté escrito, pero sí que el proceso de construcción de una ley de humedales nos permitía justamente esto, encontrarnos a las defensoras y defensores de los humedales, repensar los modelos de ocupación del territorio, compartir. Bueno, se silenció. Compartir experiencias de lucha y también tensionar en un ámbito más que le genera problemas
a aquellos que acaparan los humedales para sus intereses. Porque el ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica es algo que le importa muchísimo a aquellos que avanzan sobre los bienes comunes, ¿sí? Y es por eso básicamente que existen las leyes, porque intentan poner por escrito y generar un ordenamiento jurídico que defienda aquello que han avanzado sobre los territorios. Es una herramienta más de todas las luchas que siempre se sostienen en la calle, en la ruta, y se organizan vía las asambleas. Entonces, ¿qué hemos ido sintetizando hasta el momento con la ley de humedales y dónde estamos parados hoy con la discusión? Sí, voy a compartir un poquito la pantalla, pero para simplemente ejemplificar algunas cosas. Quienes ya vieron este Power, no se preocupen que no se van a aburrir porque cambiaron mucho las cosas en un mes, así que vamos a hablar de cosas distintas. Bien. Cris, si me habilitas para compartir pantalla como anfitrión. A ver. ¿Me llegaste a escuchar, Cris? Sí. Sí, estoy probando. A ver, vale, a ver si puedes compartir ahora. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Perfecto. Muchas compañeras y compañeros, no solo del AMBA, sino de otras partes del país que tal vez no venían siguiendo este proceso o que no habían tenido información por estar en 1000 luchas y en todas las particularidades que tienen cada una de las luchas, se había perdido una parte de la película que es justamente de dónde sale la ley de presupuestos mínimos de humedales. Y no significa que sea el único espacio de origen, ni que nadie sea el autor o el padre o la madre de la ley, pero sí claramente desde la región litoral hemos tenido una serie de conflictos socioambientales desde el año 2005 y 2006 hasta la fecha, que han tenido como protagonista a compañeras y compañeros de las bases, ya sea de asambleas ambientales, de comunidades campesinas e indígenas, que han ido cimentando esta estructuración de tener una herramienta que frene o ayude a frenar y limitar algunos procesos que se vienen dando en el litoral argentino. Básicamente, para resumir, y porque no son tan conocidos por ahí en el área metropolitana de Buenos Aires como la megaminería, el fracking o el modelo sojero, en la región litoral, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, también en Chaco, hace aproximadamente 15, 20 años, podemos notar que hay 4 nuevos procesos de ocupación capitalista del territorio que se basan en nuevas obras hidráulicas de magnitud en humedales de dominio público. Esto es, en riberas, en islas, en campos, en lugares fiscales, propiedad del Estado, donde vivían y viven pobladores, isleños, son territorios de ocupación, y aparecen máquinas a hacer obras hidráulicas, básicamente canales y terraplenes. Y esto se vio en Yajaveré en el 2006 con la construcción del terraplén, en el 2012 en las islas del Paraná frente a Rosario, también en el 2012 en el estero Gallo Zapucay, también en la zona sur de los esteros de Liberá. Además de estas obras hidráulicas sobre tierras netamente que no eran privadas, en territorios privados vemos la expansión del monocultivo de arroz, que es algo que Analía Otaño contaba, que generó un conflicto que terminó siendo victorioso en la provincia de Chaco. Bueno, también tuvimos conflictos en el año 2009 por la expansión del monocultivo de arroz desde tierras privadas hacia la reserva Iberá, el proyecto de represa Ayuí del vicepresidente del grupo Clarín, José Aranda, en 2012 también en Corrientes, y el proyecto de acaparamiento de tierras para producción de arroz a través de una empresa público-privada en el delta entrerriano. Muchas de estas luchas fueron felizmente victoriosas, porque en general nos cuesta un poquito menos, no digo que sea fácil, pero nos suele costar un poquito menos frenar
cosas nuevas que revertir procesos que ya están en marcha. Esto lo dejo como hipótesis. También la consolidación del modelo foresto-industrial, esto de grandes capitales extranjeros que vienen y llenan todo de pino y eucaliptus, y no es solamente para que crezcan esos árboles, sino que es para luego generar pasta celulósica a través de las pasteras, desde el gran conflicto en Gualeguaychú, los intentos de instalación de fábricas de pasta en Corrientes, y el modelo de grandes forestaciones en los humedales correntinos a través de fondos de inversión norteamericanos. Por último, y lo que más está, digamos, en boga hoy en día, porque se ve, porque está ocurriendo, y porque ha generado mucho rechazo y movilizaciones, es el desplazamiento de la ganadería industrial, desplazamiento de aquellas áreas donde la ganadería dejó paso a la soja, al modelo sojero, el desplazamiento de la ganadería industrial hacia los humedales de forma muy intensiva, y con procesos de ocupación a través de quemas, también de terraplenes, canales, las denuncias ya en el gran proceso de incendios en el 2008, en la zona del Delta Paraná, y también los dragados, tanto en el Delta como en la zona de Corrientes, asociados a este proceso. Bueno, esto generó encuentros, generó reuniones, ya sea en las UAC y en distintos espacios, desde el 2012, 2013 en adelante. Estas son algunas de las acciones en Corrientes, puntualmente, que llevaron a consolidar esto, ¿no? Ahora voy a dejar de compartir la pantalla, justamente para verles un poco la cara y que podamos hacer un poco más conversado el tema para que sea más dinámico. Dame un segundo. ¿Querés que saque tu pantalla, Emilio? Sí, porque me tenías que habilitar vos. Ahí está, gracias. Bien, entonces, claramente la propuesta de ley de humedales surge como una racionalización y un sentir y una conceptualización de que nos faltaban herramientas para luchas que ya veníamos dando, e inclusive para luchas en las cuales hemos sido exitosos. O sea, nos ha ido bien en frenar algunos procesos, pero nos faltaba algo. Y ese algo que nos faltaba parte del primer emergente, que es que muchísimos jueces, muchísimos funcionarios, y en muchas partes del debate público nos decían, no, esto no es un humedal, ¿qué es un humedal? No, esto no tiene nada que ver con un humedal. Y nos encontrábamos con un vacío legal acerca de definición de humedales y de los humedales en el ordenamiento jurídico de la Argentina como herramienta para poder defenderlos ante el avance del extractivismo. En segundo lugar, los humedales son ecosistemas sumamente diversos y dinámicos, muy diferentes a otros ambientes un poquito más estáticos. Por supuesto no hay ambientes estáticos, ningún ambiente es estático, pero glaciares, bosques o ecosistemas terrestres o netamente acuáticos tienen características más estáticas, no digo que el ambiente sea estático. En cambio los humedales son elásticos, variables en el tiempo, y tienen una estrecha interrelación justamente con los ambientes terrestres y los netamente acuáticos. Entonces, a la hora de defenderlos necesitábamos definiciones sobre sus características que no están escritas en ninguna ley y que no nos impedían de herramientas para exigir su gestión y su protección. Pero desde ya que lo más interesante de una ley de presupuestos mínimos no son las definiciones, sino traccionar procesos políticos. Y el proceso político que queremos traccionar de humedales es la inclusión de los humedales en procesos de ordenamiento territorial. Es decir, que las autoridades y aquellos que amparados por la oscuridad, que amparados por las mafias, que amparados por el poder fáctico, destruyen los humedales, tengan que aparecer a la luz y discutir con nosotros y nosotros que tenemos los argumentos y que actuamos a la luz del día. Entonces, los procesos de ordenamiento territorial, con todas las dificultades y deficiencias que tienen,
nos permiten generar herramientas de participación. Desde ya que tenemos que hacer un aprendizaje de las limitaciones o errores cometidos, no digo tanto en la sanción de la ley de bosques, pero sí en su implementación, ¿no? Para que los procesos, o en la ley de glaciares, para que los procesos de participación sean realmente espacios participativos que nos sirvan para aumentar nuestra incidencia sobre la protección y la gestión, y no que sean espacios de maquillaje verde o trámites burocráticos o todo lo que ya sabemos que ha ocurrido o ocurre en la realidad. Para que el proceso de ordenamiento territorial realmente sea un espacio de discusión y participación, una de las herramientas que se plantean en la ley de humedales es la moratoria a aquellas actividades que están transformando los humedales. Para que las actividades que se van a seguir realizando en la ilegalidad, porque esta gente no respeta las leyes, disminuyan, es que se plantean sanciones penales que no existen hoy por hoy en ninguna ley de presupuestos mínimos, ¿sí? Entonces, estas son las ideas fuerzas que están contenidas en el proyecto de ley de humedales. Definiciones claras, criterios claros de ordenamiento para la inclusión de los humedales en el ordenamiento territorial, en el ordenamiento ambiental del territorio, moratoria para ese proceso, sanciones penales. No sé si quieren hacer algunas preguntas o intercambios sobre esto antes de pasar a contarles en el detalle de hoy dónde estamos parados en el Congreso Nacional con el debate de la ley de humedales, como para que no se haga, no sé si alguien quiere que veamos algún intercambio sobre las ideas fuerzas que contiene la ley, o sigo sobre dónde estamos hoy parados. Los organizadores, moderadores, ¿qué opinan? Ahí alguien pide la palabra, Emilio. El señor Sí, Martín. Munciata. Métele, Martín. Dos cosas te quería preguntar, Emilio. En los aportes que nosotros hicimos, trabajamos dos cuestiones que tienen que ver, pero mínimamente, no tiene un gran desarrollo, que por un lado es la autoridad de aplicación, porque la verdad que si no, todas las leyes por experiencia, lo sabemos, son letra muerta en tanto no hay una buena definición de la autoridad de aplicación y su integración. Esa sería una que te pregunto, y la otra tiene que ver con la parte sancionatoria, es decir, la parte penal. Nosotros estamos proponiendo, y te pedí a vos un poco no digo la profundización, pero sí un criterio cuando se dice la parte penal es importante. ¿Qué estamos suponiendo allí? Nosotros hemos propuesto un par de cosas que tienen que ver, por un lado, con que los delitos graves no sean escarcelables, es decir, que incluyan la prisión, y la otra es que en los casos gravísimos sean considerados homologados con los delitos de lesa humanidad. Entonces te pregunto a vos, ustedes, ¿qué están viendo dentro de lo sancionatorio? Bien, perfecto. Respondo eso recuperando el hilo donde estamos parados. Con todas estas luchas habíamos generado una primer propuesta que llegó a tener media sanción del Senado en el año 2013, luego los lobbies forestales, mineros y urbanísticos lo frenaron en diputados. Volvimos a la carga y obviamente esa primer media sanción fue modificada, pero fue inclusive modificada por nosotros mismos porque mejoramos nuestra comprensión de qué era lo que necesitábamos, y también porque había mejorado la comprensión sobre los humedales, porque aumentaron las investigaciones y los aportes de investigadores comprometidos con los humedales. Entonces generamos una mejor propuesta de ley de humedales que llegó a recinto en el 2013. El problema es que lo que llegó a recinto en el 2013 en el Senado fue muy tijereteado justamente por la presión de los lobbies, y le metieron tanta tijera que generaron problemas que hasta el día de hoy
nos tienen heridas y heridos, cómo sacaron los salares de la ley, le sacaron la moratoria, varias cosas, pero obtuvo media sanción. Algunas compañeras y compañeros pensamos que en diputados podíamos mejorarlo, o que podíamos a través de otra ley específica reincorporar lo que habían sacado, pero igual, militamos la ley en diputados, y no alcanzó, y perdió de vuelta estado parlamentario. Volvimos este año a plantear, esta vez en diputados, la ley, pero por una cuestión también de decir, bueno, 2 veces salió media sanción en Senado, siempre se nos traba en diputados, vamos por diputados ahora. Lo presentamos a la presidencia de la comisión, que es el diputado Leo Grosso, lo toma como propio el proyecto, y al mes, al poco tiempo, empiezan las quemas en el delta, y empieza luego las quemas de humedales en todos lados, a visibilizarse toda la situación, y otros diputados empiezan a presentar proyectos de ley propios, pero todos recuperando en su gran mayoría el texto de lo que había llegado a recinto en el Senado, y esto es muy importante entenderlo. No es que recuperan lo que había salido del recinto, porque eso fue muy tijereteado, sino lo que había entrado al recinto. Por eso es que hay tantos proyectos de ley que se parecen. Y quienes están en contra de la ley, sobre todo el diputado Vara, que fue ministro de la Producción de Corrientes y es empresario arrocero, tiene monocultivo arrocero hoy en Formosa y en Paraguay, porque se fue de Corrientes, presentan proyectos que obviamente van en otro sentido. Ahora, ¿cómo se está trabajando? El hecho de que haya tantos proyectos también es un problema, porque en vez de ir de la presentación de un proyecto hacia su sanción, hubo que ir de la presentación de varios proyectos hacia la unificación, y eso lleva tiempo. Lo que abrió de positivo es el espacio de participación. Muchas de las compañeras y compañeros que están acá, vos, Martín, Miriam, yo mismo, hemos participado de las informativas de la comisión. Las charlas esas informativas, cada diputado propone oradores, o sea, con lo cual hay de todo, y la cantidad de oradores también es en función de la cantidad de diputados, no sé, como con fórmulas muy, muy pesadas ahí de cuestiones políticas, pero bueno, es un espacio formal donde distintas personas de la sociedad civil le dicen lo que le quieren decir a los diputados que son autores de proyectos. Ese es un espacio de participación donde se han hecho intervenciones. Luego, desde la presidencia, como nosotros le habíamos acercado la propuesta de ley y demás, y de que se trabaje sobre una ley, nos abre el espacio de participación específico al diálogo con la presidencia de la comisión, y ahí estamos pudiendo debatir bastante los aportes mientras se trabaja en la unificación. Puntualmente, sobre la cuestión penal, no se llegó todavía a debatir. Cuando hablo de debate es la instancia de los asesores poniéndose de acuerdo sobre la unificación de los 8 proyectos que tienen estado parlamentario en la Cámara de Diputados, más lo que surgió de las informativas, más los documentos específicos que se han acercado de lugares institucionales, más los aportes que ha hecho el Ministerio de Ambiente. Todo eso va a una especie de licuadora, de donde tiene que salir un texto unificado o varios textos que recorrerán el camino de ver cuál es el que obtiene el dictamen de mayoría o de minoría. Entonces, lo penal que conceptualmente te puedo decir es que no podemos seguir en esta tesitura donde las empresas o los sectores que tienen poder económico pagan multas porque les pasa a ser rentable violar la ley y pagar la multa y seguir con su actividad. Hay que ir a un régimen penal. El detalle de qué tan fuerte vamos a lograr que sea ese régimen penal
todavía no lo sé porque no se llegó a esa instancia de debate. ¿Sí? Me gustaría otras preguntas o observaciones como para seguir teniendo este diálogo acerca de qué es lo que se está discutiendo y cómo va el proceso de unificación y cómo la estamos viendo quienes estamos... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Salgado, Ernesto Salgado. Vos hablas en plural, nosotros, ¿te referís a un proyecto en particular de los 8 que están presentados o a una organización o a un espacio de trabajo? Perdona mi No, desconocimiento. es totalmente pertinente. Bueno, yo soy de una organización que se llama Amigos de la Tierra de Argentina, coordino el programa de Bosques y Biodiversidad. Luego tenemos un espacio de intercambio, difusión, coordinación de organizaciones que venimos trabajando el tema de ley de humedales, donde están los compañeros de Guardianes de Liberá, donde está el Paraná No Se Toca, donde están las guardianas de los humedales acá de Concepción del Uruguay, que está Cristian aquí. Bueno, un espacio, bueno, no voy a nombrarla a todos y todos porque hay varios que están acá y si me olvido algunos se van a enojar. Pero bueno, un espacio donde estamos intercambiando permanentemente información sobre, y opiniones y posturas, sin que eso sea una cuestión rígida de que hay un posicionamiento de ese espacio. Es un lugar de intercambio. Y con respecto al proyecto en sí, nosotros primero lo que recuperamos como propuesta fue justamente que se tomara como base el texto que había llegado al Senado en 2013. Ahora, actualmente es en el proceso de unificación, no hay, no te puedo decir, no, es tal proyecto, porque todavía no está el texto, como para decirte, no, es el diputado tal. La presidencia, que es Leo Grosso, abrió la jugada a la participación, y lo que venimos planteando es que de la Comisión de Recursos Naturales tiene que salir el mejor proyecto de protección de humedales. ¿Sí? Es decir, ¿Ustedes presentaron un proyecto? Nosotros lo que presentamos fue el texto del proyecto que había llegado al Senado en el 2000, estoy diciendo mal la fecha, en el 2016, de la segunda sanción. No el que salió con la media sanción, el que había llegado a recinto. Sobre esa base empezamos a laburar. Sobre esa base, en estos cortos meses, hubo mucha discusión, muchos aportes, y ahora no es que estamos sosteniendo un texto, sino que estamos discutiendo e incidiendo para que de la comisión salga un texto que nos represente, que sea el de máxima, para pelearla en las otras comisiones, pero que de la Comisión de Ambiente salga el texto de máxima. Y cuando hablo de máxima es esto, que salga con capítulo penal, con moratoria, con definiciones amplias y contundentes de qué son los humedales, con criterios claros para la inclusión del ordenamiento territorial, es decir, que sea un texto que contenga las aspiraciones de quienes defendemos los humedales. ¿Se entiende? Ok. Solamente, no, disculpame estas preguntas porque me no, quería... es perfecto, es para esto la charla. Y como yo sigo estas conversaciones, todavía no me quedó claro si aparece el tema de la remediación, es decir, de los humedales que hay que remediar. ¿Qué pasa con eso en los proyectos de ley que se están discutiendo? Porque ayer apareció claramente, por ejemplo, no recuerdo ahora quién, de que esos quedan afuera. No aparecen todavía en la consideración, porque quedaría fuera entonces una parte importante de la cuenca superior del río Reconquista, si los humedales a remediar no son considerados. No. En lo que estamos discutiendo, y hoy está, digamos, en el texto borrador, por decirlo de alguna manera, de la unificación, es la restauración,
¿sí? O sea, y está fuerte la restauración, y es en el proceso de discusión de ordenamiento territorial donde deben discutirse las áreas que hay que restaurar. Pero el mandato de restauración y que la restauración es un objetivo de la ley está puesto en explícito. O sea, viene la definición de humedales, las definiciones de las características de los humedales, los servicios ecosistémicos y los objetivos de la ley. Dentro de los objetivos generales de la ley, la restauración está. Y luego se desglosa como herramienta específica. ¿Sí? Gracias. Por si sirve para algo, Ernesto, hay un Graciela que está aquí presente, justo la foto abajo suyo, hizo una tabla comparativa que luego su hijo tradujo en una página, desde la cual se puede acceder a todos los proyectos, incluyendo los que están en senadores, y compararlos por, digamos, por ítem o por proyecto, y ahí puede observar. Entonces, de esos hay 8 en la Cámara de Diputados y 3 que entraron por la Cámara de Senadores. Sí, pero una cosa, Cris, que hay que tener en No, cuenta. le iba a pedir a Graciela Sí. nomás que ponga acá el link. Sí. De eso se está tratando de unificar en diputado un texto. Sí, Nada pero más. una de las cosas centrales es que no es solo la unificación de los textos de los proyectos presentados, porque si no, no tendría ningún sentido que hayamos participado de las reuniones informativas. La unificación, y esto, créanme que fue un debate terrible en asesores, de muchos asesores que no querían esto, sino que querían decir, bueno, yo tengo mi proyecto, vos tenés tu proyecto, juntamos, de ahí sale. No, la unificación tiene que ser recogiendo todas las voces que se han expresado y todo lo que estamos debatiendo. ¿Sí? Tiene que ser un recupero de todos los aportes. Entonces, eso es lo que se está unificando. Y lo que venimos acelerando es que sea la semana que viene que haya un texto unificado. ¿Por qué? Porque si no, nunca va a poder haber una devolución, ¿sí? Donde digamos, pero esto que quedó así unificado es problemático o faltó tal cosa. Y mucho menos se va a pelear una sanción. Entonces, la semana que viene debería haber un texto unificado para hacer un repaso de ese texto y ya ir hacia un predictamen, es decir, que la Comisión de Recursos Naturales diga, bueno, este es el texto para el resto de las comisiones y que podamos empujar ya la sanción y todo lo que implica intentar que ese texto no sea recortado, manoseado, desvirtuado por la Comisión de Agricultura, la Comisión de Intereses Marítimos, la Comisión de Derecho Penal, la Comisión de Presupuesto, o sea, todas las comisiones a las que va a tener giro. Hola, yo ahí quería hacer una pregunta más o menos parecida a lo que preguntaba Ernesto, que no me quedó claro con respecto a la restauración, si quedarían, ¿cómo se dice? Se tomarían en cuenta los humedales que han sido degradados como antes de la afirmación, de la votación de la ley, de la aprobación de la ley, perdón. Como todos estos humedales que han sido degradados acá en el Río de la Plata, como si pudiese haber algún artículo o, bueno, que contemple eso, ¿no? Como la restauración, o si no sería a partir de la ley, digamos. No sé si se entiende la pregunta. No entendí, creo que no entendí en detalle la pregunta. Claro, por ejemplo, todos los humedales que han sido degradados anteriormente a la aprobación de la ley, quedarían contemplados igual, digamos, dentro de esa restauración. ¿Esa sería la propuesta? Sí, justamente. En cómo está presentado, a ver, para explicarlo de manera más sencilla. No hay división entre humedales impactados, muy impactados o poco impactados. ¿Sí?
había dejado esto para abajo. No hay una distinción previa de la ley, ¿sí?, entre humedales, entre categorías de humedales. Y de hecho, justamente nos oponemos a esa categorización de humedales, porque hay humedales que pueden haber sido disturbados, dañados, pero siguen brindando servicios ecosistémicos, tienen un valor intrínseco, que son muy importantes. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que hacer es discutir la restauración de humedales, pero bajo ningún punto de vista excluir ningún humedal. Ahora, el proyecto de Vara y Fregonese, justamente lo que quiere es que se excluyan humedales artificiales o artificializados, ¿sí? Porque dicen que hay zonas que se generaron hoy como humedales por terraplenes de ferrocarril mal hechos o de vías o distintas obras hidráulicas de ingeniería que generaron humedales donde antes no lo había. Nosotros nos oponemos a eso, porque el enfoque tiene que ser al revés. El enfoque tiene que ser de valorizar todos los ambientes y en un proceso participativo discutir qué es lo que necesitamos restaurar, ¿no? Excluir algo porque parece que tiene menos valor porque fue toqueteado, ¿sí? ¿Se entiende? Es algo muy fino pero muy delicado, sobre todo para los humedales en ámbitos urbanos. Hay humedales en ámbitos urbanos que justamente no forman parte de una matriz de humedales o de un paisaje de humedales, sino que son parches, pero que son sumamente importantes en su contexto urbano o periurbano, ¿sí? Entonces, esos humedales tienen que ser protegidos y en todo caso hay que discutir si necesitan restauración. No sé si con esto respondo a tu pregunta, pero la restauración en sí misma forma parte, es un objetivo general de la ley y luego también se amplía como herramienta específica. Claro, claro. Entonces, dentro de un inventario o un ordenamiento territorial de humedales, nosotros obviamente, bueno, pero se deberían contemplar todos estos humedales ribereños de la costa del Río de la Plata que han sido degradados, pero a una escala... Absolutamente forman parte. De hecho, una de las grandes discusiones de la ley fue la definición de humedales. ¿Por qué? El sector corporativista quiere mantener la definición de humedales de Ramsar o una definición que proponen ad hoc. Nosotros lo que queremos es una definición ampliatoria de Ramsar, que no viene a eliminar Ramsar, sino a ampliarlo. ¿Por qué? Porque Ramsar es un enumerativo. Ramsar dicen, son humedales tal cosa y tal cosa. Entonces corres el riesgo de lo que no está enunciado que no exista. En cambio, ¿cómo se amplía Ramsar? Con una definición de las características de los humedales. Y ahí es donde se les han puesto los pelos de punta diciendo, no, pero con esa definición, 1/4 del territorio nacional es humedales. Nos van a regular 1/4 del territorio nacional. ¿Y cuál es el problema? Si la Ley General del Ambiente regula el 100% del territorio nacional. Es cierto, no la cumplen, pero deberían cumplirla. Y esta ley de presupuesto mínimo lo que viene a decir es 1/4 o lo que sea, o la mitad, o el 80%, o lo que sea del país, que sean humedales, tenés que cumplir en específico la Ley General del Ambiente, y cumplirla en específico según las características que tienen los humedales, ¿sí? Entonces, cuando ellos dicen, no queremos que sea una definición tan abarcativa, lo que están diciendo es, estamos siendo súper exitosos en no cumplir la Ley General del Ambiente. Entonces, sobre cuanto menos territorio pongan luz ustedes, mejor para nosotros. Por eso intentan acotar lo más que pueden. La definición es una definición construida por un proceso científico participativo de más de 65 profesionales, no de cualquier cosa, sino de casas de estudio donde hay instituciones que trabajan en específico sobre humedales. Llegaron a un acuerdo técnico en el 2016 sobre esa definición que amplía Ramsar, y hasta inclusive fue refrendada por el COFEMA. Entonces ellos que tanto dicen, no, el federalismo y demás, bueno, el COFEMA avaló que esa es la definición de humedales. Es cierto que fue para un proceso de inventario, pero fue una discusión
técnica entre pares que fue saldada y que hoy es sostenida por 200 especialistas. Lo digo esto porque ayer un especialista, casualmente de Corrientes, dijo que no era necesaria la ley de humedales y que la definición estaba mal y que él había participado de ese proceso y ahora se daba vuelta como una media. Bueno, pero hay otros 200, ¿sí?, que pusieron su nombre y apellido diciendo no, el proceso científico estuvo bien y esa definición de humedales está bien. Entonces, lo que tenemos que lograr generar es que la ley, una vez sancionada, empiece a funcionar. Creo que todas y todos estamos de acuerdo que no queremos más las dilaciones que vivimos con glaciares o con ley de bosques. Entonces, ¿cuál es la forma que estamos discutiendo y encontrando para que la ley empiece a funcionar? ¿Qué es que la ley empiece a funcionar? Que se paren actividades que destruyen humedales. Si no, la ley no funciona. Y que los vecinos, los científicos, los ambientalistas, los técnicos, todos los que queremos defender los humedales, al día siguiente de que esté sancionada, tengamos una hoja de ruta de cómo aumenta nuestra participación en territorio con los órganos de gestión para que se discuta el ordenamiento territorial. Entonces, el mecanismo que estamos encontrando es el establecimiento de criterios generales, ¿sí?, para la inclusión de los humedales en un proceso de ordenamiento territorial y moratoria. No primero inventario y luego ordenamiento territorial. Eso es una trampa en la que no tenemos que caer. El inventario es un proceso técnico que se va afinando con la incorporación de técnicas y metodologías, entre otras como la teledetección. Pero si nosotros decimos, bueno, no, primero hay que hacer un inventario y después hay que ordenar, después hay que incluir los humedales en el ordenamiento del territorio, lo que estamos diciendo es que vamos a tener herramientas vigentes dentro de 4, 5, 6, 8 o 10 años. ¿Sí? Porque primero, estamos sobre fin de año. Si nos va bien, obtenemos media sanción en diputados este año. Si nos va bien, el año que viene obtenemos la ley en senadores y una rápida reglamentación. 2021. El inventario no se puede finalizar en menos de 3 años. Supongamos 2 años que se finalice, así a toda velocidad. 2020, ya estamos 2023 pisando 2024, para recién comenzar un proceso de ordenamiento territorial en base a que se finalizó el inventario. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿nosotros necesitamos una moratoria a la transformación de los humedales hoy o en 2025? Nosotros necesitamos comenzar localmente la discusión sobre los usos sustentables, la discusión sobre la ocupación de los humedales, hoy o en 2025, en cada territorio. Por eso es que el Inventario Nacional de Humedales está perfecto, pero que sea un insumo más en la discusión del ordenamiento del territorio. De última, quienes vivimos en el territorio, quienes vivimos en los humedales, quienes investigan humedales, e inclusive las mismas autoridades competentes de cada provincia, saben hoy dónde están los humedales para comenzar el proceso de ordenamiento territorial. Que es cierto, lo podrían haber comenzado con la Ley General del Ambiente, pero bueno, esta ley viene a obligarlos a empezarlo en específico sobre humedales, sobre la inclusión de los humedales. ¿Se entiende este punto? Porque parecería re lógico decir, no, primero identifico y después ordeno. Pero se nos van los tiempos de la destrucción, se nos van los tiempos de la participación, se nos van los tiempos de los humedales. Y los especialistas que vienen trabajando hace 15 años en la creación de la metodología de inventarios de humedales nos dicen, no es necesario terminar el inventario para comenzar a ordenar el territorio. Empiecen a ordenar el territorio, empiecen a frenar la destrucción de humedales mientras terminamos el inventario. Porque luego habrá un proceso de actualización de ese ordenamiento territorial, que eso es lo que queremos que se ponga en la ley, que cada cierta cantidad de años se revea el ordenamiento territorial, justamente porque los humedales son variables, porque estamos en un contexto de cambio climático y porque se genera más información científica, entre otras cosas, a través del proceso de inventario. ¿Me explico? Y esa hoy está muy difícil, esa de que el inventario no esté primero. Está difícil. Tengo una pregunta, Emilio. Entonces, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí. Ah, joya.
No, entonces, ¿cuántos proyectos se están discutiendo actualmente en el Congreso? ¿Y de qué partidos son, no? Eso por un lado, ¿cuántos proyectos actualmente se están discutiendo en el Congreso y de qué partido es cada uno? Porque vimos que Camaño, que Esteban Bullrich tienen unos pares presentados. En principio eran 6, ahora son 8, puede ser. ¿Y cuántos se habían presentado hasta ahora? ¿De qué partidos? Desde el 2012 hasta ahora se habían presentado muchos más, ¿puede ser? Bien, le respondo. Del 2012, del 2012 y 2015, en detalle, no me acuerdo, porque estoy poniendo viejo y me voy olvidando de cosas. Lo que sí te puedo decir, que me acuerdo perfectamente bien, es que en 2012, quien toma el proyecto fue el senador por el socialismo de la provincia de Santa Fe, Giustiniani, que era el presidente de la Comisión de Ecología en el Senado. Entonces, lo que nosotros llevamos, porque lo trabajamos en las UAC, en las asambleas, se trabajó el texto en las asambleas, lo que nosotros le llevamos lo convirtió en proyecto de ley y obviamente se abrió el debate y empezaron especialistas y otros a proponer cosas y salió un proyecto que obtuvo sanción por unanimidad. En 2013 tuvimos una sanción por unanimidad, una bestialidad. Bueno, después, con ese texto volvimos al Senado y en ese momento el presidente de la comisión era Pino Solanas, entonces el proyecto fue Pino Solanas Odarda. Odarda, quien es ahora, era senadora de Río Negro, por Río Negro, ahora es presidente del INAI, y Pino está en la UNESCO en París. Bueno, ellos recuperan el texto de Giustiniani a pedido nuestro y también se modifica, se hacen agregados, se mejora realmente, vuelve al Senado. Ahora lo que hay son 8 proyectos en diputados con estado parlamentario, 8 proyectos y 3 en senadores. Lo que está avanzando, donde más estamos participando, básicamente porque uno va pateando puertas y la que está abierta, es en diputados, ¿sí? Donde más, de hecho, es de donde se están generando estas charlas informativas y demás, es en diputados. Los 8 proyectos en diputados tenés el proyecto de la presidencia, que entendimos que era el de más avanzada porque era el único que incorporaba el capítulo penal, por ejemplo, que es de el diputado Leo Grosso, que es del Frente de Todos. Después tenés el proyecto de Brenda Austin, que creo que ella es de Córdoba, no me acuerdo la verdad, es de Radical de Cambiemos. Tenés el de Esteves, Ferraro, Camaño, o sea, tenés proyectos del socialismo, tenés proyectos del Frente de Todos, tenés proyectos de Cambiemos, tenés proyectos de, no sé, no me acuerdo cómo se llama ahora el espacio de Camaño, pero creo que Peronismo Federal o algo por el estilo. Es el espacio de Camaño de la Baña. Y tenés, bueno, el proyecto de Vara Fregonese, el proyecto de Lena, que es peronista del Frente de Todos, el proyecto de Pérez Araujo, que es peronista de La Pampa, entiendo. Es decir, variopinto en cuanto a las fuerzas políticas. Y en Senado también tenés proyectos del Frente de Todos y de Cambiemos. Uno a priori podría decir, no, bueno, pero si hay proyectos de todos los bloques, esto sale, va para adelante. No es así. No es así. Primero porque aparecieron muchos proyectos como una respuesta política a lo que ocurría con los incendios. Pero inmediatamente aparecieron los lobbies en contra de la ley. Entonces muchos de los cuales presentaron proyectos hoy no los ven con tanta fuerza sus propios proyectos o no demuestran tanta fuerza. Y además que no existe esta cosa monolítica de el Frente de Todos y Cambiemos u otro espacio político. O sea, dentro hay hay muchas posturas disímiles, no hay unicidad partidaria. Entonces, ahora actualmente en la comisión de la Cámara de Diputados se están debatiendo 8 proyectos con estado parlamentario. Se está discutiendo en ámbito de asesores de los autores de esos proyectos la unificación, el intento de llegar a un texto en común, donde uno está participando, yo personalmente estoy participando, ¿sí?
con el objetivo de recoger, o sea, de que no sea solamente los textos de esos 8 proyectos, sino las voces del debate de las organizaciones y de los especialistas. Y Bien, eso la es lo que estamos próxima- haciendo. ¿Cómo? Y en eso estamos, y en eso básicamente es que está el debate hoy en día, con el objetivo de que la semana que viene haya un texto unificado, o al menos que haya 2 o 3 textos, o sea, que haya disidencia. Pero lo que tenemos que pasar a entender y a ver y a visibilizar y ser capaces de exponer es de que esto no es una discusión técnica, no es una discusión técnica, es una discusión política, por intereses, ¿sí? Con lo técnico nosotros lo que tenemos que hacer es despejar la discusión técnica, decir, no, mirá, esto no es una discusión técnica porque esto es un celular, porque el mejor especialista del país en celulares dice que esto es un celular. Entonces, si vos me decís que eso no es un celular, no es por una cuestión técnica, es porque vos no querés que eso sea un celular. Entonces, lo técnico juega para despejar lo político, es para tratar de desenmascarar cuáles son los intereses económicos, los lobbies que hay detrás de que no haya una ley de humedales. Y hasta ahora, explícitamente han salido sectores mineros, ¿sí?, en San Juan y en otras provincias, a decir, che, ojo que se está discutiendo una ley de humedales, que esto nos va a joder nuestros intereses, porque en nuestras zonas de interés mineros hay humedales altoandinos, hay vegas, hay salares, gente de la Patagonia a decir, che, ojo que nosotros queremos hacer minería en la meseta de Chubut, y ahí hay mallines, que son humedales. Ni que hablar, el sector agropecuario, ha salido Sociedad Rural, CRA, a decir, no queremos ninguna ley de humedales. Han dicho explícitamente. Eso también nos da la pauta de que una ley de humedales es necesaria. Dime a quién te enfrentas y me diré cuál es tu política. O sea, si tenemos al sector minero, al sector urbanístico, al sector forestal, tanto del delta como del litoral, y a las patronales terratenientes del campo argentino diciendo que no quieren ley de humedales, claramente necesitamos una ley de humedales. Y claramente sirve una ley de humedales. Y Emilio, ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? La semana que viene intentar unificar un solo proyecto, un solo texto o 3, y después ¿cómo siguen? ¿Cuáles son los siguientes pasos? En lo formal, acabar lo más pronto posible el trabajo de la Comisión de Recursos Naturales para tener un texto a la alta, progresivo, y que realmente tenga expertise técnico y herramientas claras de gestión para la participación y la protección de humedales. Eso en lo formal. Pero el gran paso es que seamos más fuertes en el activismo, en la militancia, en la participación, en ver la oportunidad política. Todas las leyes son deficientes, y las leyes no obturan los procesos de lucha, y con todos los procesos tenemos el riesgo de ser cooptados, manijeados, o sea, cuando te metes al mar, la ola te puede llevar para cualquier lado. Pero hoy tenemos una oportunidad política de nuestras necesidades, nuestras construcciones, nuestros planteos, ¿sí?, ganarles un espacio a los que destruyen humedales. Tenemos hoy una oportunidad política fuerte. Tenemos la mejor oportunidad política que en los últimos 8 años. Hace 8 años presentamos el primer proyecto de ley de humedales. Exactamente 8 años. Y en 8 años, de forma constante, no hemos dejado ni de estar en la calle, ni de hacer asambleas, ni de aprender, ni de formarnos técnicamente, y tampoco de militar la ley de humedales. No es cierto que hay una dicotomía de, como en algunos grupos, algunos compañeros dicen, están perdiendo tiempo con la ley de humedales mientras están destruyendo todo. No, porque le ponemos el cuerpo contra la destrucción, porque militamos en la calle, y porque también entendemos que disputarles el ordenamiento jurídico le toca a los intereses. Y si le toca a los intereses, es que ahí hay algo que ellos no quieren perder. Y lo que no quieren perder es tener que mejorar los procesos de evaluación de impacto ambiental sobre humedales, tener que hacer procesos de evaluación de impacto ambiental de un montón de actividades que hoy no se hacen, ni siquiera procesos de evaluación de impacto ambiental, que las autoridades competentes tengan que hacer procesos de evaluación estratégica y acumulativa, que tengan que discutir en territorio la inclusión de los humedales en el ordenamiento territorial, y que vayan presos si violan la ley,
y que haya una moratoria para toda esta discusión. Me parece que esas son herramientas que nos dan y aumentan el poder popular. Y quien cree que no va por ahí, que no va por la ley, está en todo su derecho. Yo respeto a todos los activistas, pero a menos que no nos tire piedras, que no nos tire piedras a los que estamos empujando la ley de humedales. Porque cuando un compañero o compañera dice, están ahí perdiendo tiempo con la ley de humedales, nos está tirando piedra a los compañeros y compañeras que estamos empujando la ley de humedales. Y hace mucho tiempo. Te hago Sí. otra pregunta. Nos reiteraría, no sé si alguien más tiene otra pregunta, si no equiparo tanto. Sí, nosotros tenemos un par de preguntas. Sí, primero como que, bueno. Yo le pido que me diga quién son porque no les veo. A Romina y Leopoldo, de la asamblea somos también. Sí, compás. Se nos cortó el... no tengo cámara. Creer. No tenemos la cámara disponible, la computadora se desarticuló. Todo bien. Tenemos problemas técnicos. La pregunta más concreta sería como desde el oficialismo, porque, bueno, entendemos que Grosso es del Frente de Todos, ¿no? Como lo que percibimos es que hay una división clara dentro del oficialismo, ¿no? Bueno, pero por estos lobbies empresariales, obviamente, ¿no? Como que por un lado el oficialismo mismo también, por todo lo que se viene arrastrando, ¿no? Desde el peronismo, bueno, todo lo que se quiera, lo que podamos evaluar, pero es como que se le abre las puertas, como que se habilita a todos estos emprendimientos, ¿no? de minería, de agroindustria, bueno, y todo el proyecto que ya está recontra instalado, el plan extractivista, ¿no? Como que eso nosotros no vemos que se vaya a modificar o a cambiar o a frenar. Entonces, como esta división desde el mismo oficialismo puede o podría generar igual sacar la ley, lo que vos decís es que solo sería con la presión de la sociedad. No sé, eso es lo que no nos queda claro. Ahora se saca un proyecto unificado, sale un proyecto unificado desde la Comisión de Ambiente, luego pasaría a las otras comisiones y ahí corre el riesgo de que se le vayan haciendo estos recortes, estas modificaciones, esa lucha, ahí va a ser como, me parece, el enfrentamiento más fuerte, en el que nosotros tenemos que estar en la calle y ahí agitando en el Congreso para que no suceda lo que vino sucediendo, ¿no? con la ley de bosques, la ley de glaciares, y bueno, eso nos confunde un poco, ¿no? Como que desde el mismo oficialismo se esté diciendo una cosa y otra, y se haga otra. No sé, es por ahí algo que me pasa a mí. Sí, te entiendo totalmente, compa. El tema es que no es un proyecto del oficialismo, es un proyecto nuestro. Imagínate que en su momento, no es que éramos socialistas opositores y por eso fuimos con Giustiniani, o que en su momento éramos opositores nacionalistas y fuimos con Pino, que en ese momento era opositor, y ahora somos oficialistas y vamos con Leo Grosso. O sea, nosotros somos compañeros que entendemos que esta propuesta nos va a generar más herramientas para seguir la lucha en territorio, y que nos amplía la capacidad de lucha, y que si pone nervioso al enemigo es porque no estamos tan errados, y vamos abriendo camino en el andar donde se abre. Inclusive, fíjate, Grosso es del Frente de Todos. Entonces podríamos decir, bueno, el oficialismo ya está, va a aprobar la ley. Pero Pitina Aragón es del oficialismo y pidió giro a Agricultura, que sabe que es para matarla la ley. Y vos decís, bueno, pero es que es un peronista de derecha, que quiere cagar a un peronista de izquierda, ni siquiera. Uno es de Levita, el otro de la Cámpora, supuestamente re progresistas, pero Pitina Aragón es de Corrientes, entonces... Claro. Entonces no hay unicidad en el Frente de Todos. O sea, hoy, como en su momento Pino y como antes Giustiniani, Grosso nos abrió la puerta de la participación y de presentar el proyecto. Como también Austin y Esteves y Ferraro y Camaño
por las consideraciones que sea de cada uno, abrieron a empujar la ley de humedales, porque al presentar proyectos están diciendo como mínimo que quieren que haya ley de humedales. Ahora, esto no es que alinea la política nacional del gobierno en defensa de los humedales, No. ni que deja de inclusive el gobierno nacional de tener obras que son totalmente contrarias a los humedales. Que hay un riesgo de que nos utilicen para un maquillaje verde desde el gobierno, sí, por Claro, supuesto. claro. Que hay un riesgo de que alguien que es recapo nos entretenga y nos haga laburar y estemos ahí y perdamos tiempo, sí, es cierto. Pero son todos riesgos que muchas compañeras y compañeros decidimos correr porque estamos muy seguros de lo que nosotros somos. Y que nunca nos vendimos y que nunca nos vamos a vender. Y de que lo que estamos discutiendo es una herramienta que necesitamos nosotros. O sea, yo tengo un montón de ideas de cómo esto nos va a servir a nuestras luchas en Corrientes. Y de la misma manera los compañeros de Entre Ríos, y de la misma manera los compañeros del Delta de Buenos Aires, decir, che, si sale la ley con esto voy a poder hacer tal cosa. Y como mínimo estamos aprendiendo más sobre humedales, estamos fortaleciendo las redes de los que somos defensores de humedales, y yo lo dije en mi presentación en el Congreso, o es una ley de un Congreso o va a ser una ley del territorio, porque nosotros vamos a seguir empujando con moratoria, nosotros vamos a seguir empujando la inclusión de los humedales en el ordenamiento territorial, porque vamos a seguir disputándoles el territorio al extractivismo con o sin ley. Con o sin ley. Ahí va. Claro. Emilio, ¿puedo aportar algo? Sí. Mira, a mí me parece que el debate, nosotros en la ciudad veníamos luchando desde hace 2 años por un tema de un barrio que se iba a hacer en una isla que, bueno, no es una isla, en una península ahí de la costa que es un humedal. Y realmente este tema del debate de la ley ha permitido darle un alcance mayor al conocimiento, ¿entendés? Entonces, está tomando un estado de aprendizaje popular el tema, ¿sí? De hecho, a partir de que hice la tabla y de que está la página, el rector toma una posición que quiere que en el conversatorio sobre investigación hable sobre humedales. Entonces, es como que el tema toma un estado público de mayor profundidad, y me parece que esto es muy importante como proceso social. Una de las cosas, por ejemplo, que incorporamos en el texto que está unificado es que aquellas áreas, me acordé ahora, ¿no? Porque, aquellas áreas que hayan sufrido un proceso de disturbio masivo, reciente, que no es otra cosa más que las quemas, tienen que ser inmediatamente restauradas. Entonces, si logramos que eso se sancione, o sea, tendríamos una gran herramienta para atender las situaciones que nos generaron con las quemas o que nos generan y nos van a seguir generando quienes destruyen los humedales, que en su apetencia de acrecentar su patrimonio económico no van a dejar de intentar destruir. Entonces, bueno, es eso. Es una herramienta más de lucha en este caminar. Repito, aquellos que me dicen, yo no creo en las leyes, no creo en el Estado, no creo en este gobierno, no quiero dedicar un minuto de tiempo a este tema, yo los recontra respeto, y no dejan de ser mis compañeras y compañeros en la lucha por los humedales, por entender que no es una táctica correcta. Lo que uno como compañera y compañero, lo único que le pide es que no por eso nos pongan enfrente, o crean que somos de un oficialismo, o crean que algo que es raro, nada más. ¿Puedo intervenir un poquito? Emilio, me quedó por un lado una pregunta pendiente respecto de la autoridad de aplicación, porque ahí va a estar una parte muy importante seguramente de la cuestión. Y antes de decirte qué es lo que pienso respecto de la autoridad de aplicación, aquellos que hemos intervenido en esto que serían las charlas informativas, algo así es que se llaman, vos dijiste, y me parece muy bien, que sean insumos que vayan a ser tenidos en cuenta. Ahora, estaría bueno por ahí que compartamos nosotros, ya que, por ejemplo, esta reunión se convocó por correo electrónico,
que distribuyamos aquellas propuestas que le hemos girado, en particular al diputado Grosso, pero que por ahí no las conoce el resto de los que estamos participando allí. Así que, si no hay inconveniente, en principio yo les querría mandar cuál fue el aporte que en particular hicimos nosotros desde aquí, en que no nos metimos en cuestiones académicas que ya están muy habladas, ni a definir el humedal, sino más bien cómo defenderlo, qué cosas son las que consideramos más importantes para la defensa, lo sancionatorio y la autoridad de aplicación, y también cuáles serían las medidas que en principio, un poco para afirmar lo que vos estás diciendo, en principio, si vos estás viejo como estamos nosotros, ¿no? A propósito que comentaste antes que te estabas poniendo viejo, ni te cuento, ¿no? Gracias a ver gente como vos, joven, que está Pero me conociste cuando tenía 15 años, por eso, Martín. Exactamente. Bueno, pero seguís siendo joven. Y en todo caso, nosotros sí, ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra. En todo caso, ver con satisfacción que hay gente que va a seguir porque esto nos ha comido la vida. Sin embargo, lo interesante, y eso creo que más de uno lo sabe, hubo un caso emblemático, fue el Colony Park, pero no fue solamente el Colony Park. Ese fue el más conocido, pero en realidad el camino interisleño, que se logró parar, cuando no había ley de humedales, por supuesto, y se sabía muy poquito de la palabra humedal. Así que había ley, la 11723 de la provincia de Buenos Aires, por decir alguna de las que nos hemos agarrado nosotros para frenar emprendimientos, pero no es lo mismo tener una ley que respalde, por lo cual aquellos que quieren hacer algo tienen que pasar por ventanilla y cumplir con lo que está escrito en un papel. No es lo mismo tener nosotros que actuar con movilizaciones, con difusión, con la justicia, que insume un consumo de energía fenomenal. Nos hemos enfrentado desde Rockefeller a Soldati, a Constantini, a todos esos nombres, O'Reilly, todos esos personajes que deberían pasar por una oficina en la que le dicen, señor, no, esto no lo puede hacer, simplemente eso, no tenemos que recurrir a la justicia. Ahí lo veo a Ernesto Salgado, con quienes hemos compartido, hemos envejecido, ¿no? Mirando esto. La ley es absolutamente necesaria. Hay una experiencia, sí, que estamos haciendo nosotros y que es importante, otro día con más, si les interesa, lo puedo comunicar, que es lo del CAPI, Consejo Asesor Permanente Isleño, que dio origen a algo que hoy es operativo en el delta de la primera sección, es decir, el delta del Tigre, y es operativo quiere decir que nosotros estamos aplicando una ley, una ordenanza, una ley municipal, con la cual estamos deteniendo todo tipo de proyectos sobre el frente del delta sobre todo. Y esto es interesante para saber a qué apuntamos, no estar haciendo ser parte de la decisión política y poder parar esto desde el punto de vista de poseer papelitos que digan esto no se puede hacer. Básicamente eso. Y lo que decía, en todo caso, lo de la autoridad de aplicación, es que entre automáticamente en funcionamiento tan pronto termina sancionada la ley. No esperar el inventario, sino empezar a trabajar de antes porque se puede hacer y mucho desde ese lugar, y por eso le doy la importancia a el órgano regulatorio que sería la autoridad de aplicación. Disculpa por lo largo, pero en todo No, caso... está bien, es sumamente pertinente. Primero te respondo lo puntual y luego una cosa que pensaba mientras te escuchaba, Martín, con lo que puse ahí en el chat. Por una cuestión legal, de ordenamiento jurídico, la autoridad de aplicación siempre es el mayor órgano ambiental de la Argentina, en este caso, el Ministerio de Ambiente. En específico, para que quede no supeditado al ordenamiento que le dé internamente el Ministerio, sino que quede en la ley, se está incluyendo un capítulo que crea el Programa Nacional de Conservación de Humedales, para que la autoridad de aplicación lo que tiene que hacer, lo haga con el específico mandato desde la ley y no luego desde una resolución propia. Y luego están las autoridades competentes, que son los organismos ambientales de cada jurisdicción, es decir, de cada provincia, que como son las tutelares de los recursos naturales, son las que tienen la competencia para determinadas cosas. Entonces, ahí la estrategia es que, primero, los criterios generales de la ley sean súper claros y súper indicativos para reducir el margen de la discrecionalidad de las autoridades competentes.
y que quede clara la relación entre autoridad de aplicación y autoridades competentes. Y además hay mucho peso en los objetivos y en los articulados de la participación, para que tengamos incidencia tanto sobre la autoridad de aplicación como sobre la autoridad competente. Lo que quiero complementar con lo que estabas diciendo es que este proceso, más allá de la ley en sí misma, lo que viene haciendo y lo que tiene que seguir haciendo es de que cada vez nos unamos más quienes somos defensoras y defensores de los humedales, aún sin saberlo, porque a Analía Otaño... Ponete el micrófono, Emilio. Sí, ahí estoy, perdón. ¿Lo último se llegó a escuchar? ¿Lo de autoridad de aplicación y autoridad competente? Sí. Eso sí. Sí, Bueno, sí. ¿Te decía, puedo hacer una pregunta? Sí, Emilio. redondeo este concepto y... O decime y después lo redondeo. No, está bien. No, creí que habías terminado. No. Pero Esto de que hay... un tema que a mí no me queda claro, y que creo que ayer lo planteó con mucha claridad Quique Viale, que es el tema del federalismo, que es el tema de que después las provincias, obligadas a dictar sus propias leyes, te terminan dictando leyes que están por detrás de la ley de presupuestos mínimos que dictó el Congreso de la Nación. Ejemplo, la ley de reordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires está por detrás de la ley de bosques, a pesar de todos los huecos que la ley de bosques tiene. Eso, ¿cómo está pensado en encarar en el texto del proyecto de ley? Porque Quique ayer dijo que había también normas constitucionales para, es decir, un artículo de la Constitución, que ahora no recuerdo, que también, si está claramente especificado, puede limitar esta realidad, porque los lobbies actúan, a veces son federales, otras veces son unitarios, lo hacen de acuerdo por donde ven que pueden actuar más, con mayor facilidad. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, se entiende. Bueno, el tema es que legalmente las provincias no pueden sancionar algo que vaya a la baja de lo establecido por la nación. Cuando lo hacen es judiciabilizable porque es inconstitucional, ¿sí? Pueden, de lo que establece la nación, ir hacia más, pero no hacia menos. Todas las veces que lo han hecho, se ha judicializado porque es claramente ilegal. Ahora, la forma de no llegar a esa instancia de judicialización porque dilata las cosas es mejorando los criterios indicativos de qué es lo que hay que hacer, para que haya menos margen para esas trampas de las provincias, ¿sí? Esa es la cuestión, y de esa forma está previsto en lo que se está estableciendo. Además, por ejemplo, la moratoria no sería provincial o de una jurisdicción, o tendría que haber una ley específica de las provincias, es una moratoria nacional, entonces también es una forma de incentivar a que las provincias hagan las cosas bien, porque si no, no salís de la moratoria, que hacen la moratoria. Por eso es importante militar y defender la moratoria, porque si no, bueno, hacen cualquier cosa, pero van a tener la moratoria nacional. Eso con respecto a la situación de las provincias. Y lo otro es con la ampliación de los espacios de participación y la claridad sobre la información y la participación en los distintos ámbitos, para que seamos nosotras y nosotros los que estemos ahí adentro viendo que las cosas se hagan bien y tensionando y disputando, y justamente sea una herramienta para esto. Porque lo que quería redondear antes de la pregunta es que este proceso, lo que viene haciendo desde hace 8 años, y que tenemos que agarrarlo y eso profundizarlo y llevarlo más adelante, es unir las distintas luchas y encontrarnos con mayor conocimiento defendiendo humedales, y cada vez habiendo más defensoras y defensores de humedales. Por ejemplo, acá algunas compañeras que están acá nos conocimos luchando contra los agrotóxicos, entonces parecía que era otra lucha, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estaban fumigando? Humedales. Y ahí con Analía y Otaño y con Andrés Carrasco, cuando casi nos linchan en La Leonesa,
que era un monocultivo de arroz sobre humedales, y lo que fumigaban eran humedales. Y con Josefina, la tía de Nicolás Arévalo, muerto por intoxicación con endosulfán a 20 metros del río Paraná, ¿sí? Entonces, parece que las luchas en contra de un desarrollo urbano y las luchas contra las canalizaciones en los esteros de Liberá son cosas distintas, y lo que estamos defendiendo es el mismo ambiente, humedales. Y, por otro ¿Puedo motivo... preguntar algo yo después? Sí, termino el concepto. Y por lo que debemos Dale. unirnos y fortalecer la lucha es porque en muchas zonas no tenemos activismo, pero esos humedales que se están perdiendo son esenciales para la vida de todas nosotros y nosotros. Los bañados del río Pilcomayo, de los bajos meridionales, los humedales del interfluvio, por decir algunos del norte, y de extensísimas zonas donde no hay el activismo que hay en Amba, en Rosario, o inclusive en Corrientes, donde quienes están defendiendo cosas más básicas que tienen que ver también con todo este proceso, pero que a veces son comer o no comer. Entonces necesitamos un proceso que evite la destrucción de esos grandes sistemas de humedales donde hoy no tenemos tampoco presencia activista. Y que si lo que generamos en la ley es bueno, llevarlo a la práctica aún sin la sanción de la ley. Por eso tiene que ser una ley de la calle, del territorio, aunque no sea una ley del Congreso. ¿Puedo hablar yo? ¿Tengo lugar? Ahí Sí, señor. se escucha. ¿Puedo participar? ¿Se escucha? ¿Se escucha a mí? Se escucha, métale para adelante. Sí, habla Eduardo. A ver, entonces, ahí voy yo. Emilio, te pregunto, hay evidentemente, por el momento están instalando los temas de la ecología, el ecosistema, el bioma, el cuidado de la naturaleza, se está hablando en las mayorías y en la participación, la democracia. El tema de los humedales es un detalle, pero hay, por ejemplo, mucha pobreza en cuanto a legislación relativa al agua en general, la costa marítima, los delegados, las 200 millas, la contaminación del agua en el delta del río La Plata, el procesamiento de residuos industriales. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la ecología, con el sistema, con el bioma y con el cuidado del futuro de la naturaleza. La pregunta mía es la siguiente. Habiendo oportunidad, ¿hay posibilidad de generar una corriente, una voluntad política que se postule con todo un proyecto nacional que incluya principalmente los problemas de la ecología? Está en carpeta, lo están manejando, se van a aparecer en el 21. ¿Se entendió? Gracias. El video que publicó Luis Martínez. Alguien dejó el micrófono abierto. Lo desconozco y me parece que es como para un debate en sí mismo. Yo te respondo, de mi parte, a mí me gusta más generar política desde abajo que a través de la construcción de partidos. Pero es una opinión personal mía que encantado de charlarla, pero digamos, lo mío es más desde este ámbito. Y que sepa, no está habiendo así como grandes charlas o discusiones entre distintos sectores como para construir lo que planteas. Pero bueno, quienes lo hagan con honestidad intelectual y crean que es una herramienta, seguro para adelante, digamos, que le metan. No es que son enemigos, son compañeros que eligen otra estrategia nada más. Dale, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo soy Simón de Rosario. Bueno, muchas gracias por el espacio, súper necesario. Y bueno, retomando esto que habías dicho de que el proyecto había salido en base a asambleas y diferentes organizaciones, quería saber si era el mismo que le habían llevado en su momento a Giustiniani y después que se mejoró con Pino Solana, el que tiene Leo Grosso, y si encuentran a ese proyecto de Leo Grosso como la ley ideal, digamos, entre comillas, o si hay alguna cuestión que
que hubo que ceder o todavía no sé si se llegó a esa instancia, porque justamente es eso, las comisiones que decías antes, pero bueno, si es una ley ideal y si es la misma que venía de antes. Gracias. Bien. Salvo las que son específicamente opositoras, como el proyecto de Vara Fregonese, todos los proyectos de ley son muy similares porque recuperan el texto de Giustiniani, el texto de Pino, que es el texto que con transformaciones venimos militando y trabajando en todos estos años. Ahora, el proyecto, esos textos, esos proyectos como tales, hoy ya no existen en la comisión de asesores, porque se han ido fusionando, y hasta ahora, lo que se viene planteando en la fusión, justamente con nuestro impulso, es no solamente entre esos proyectos, sino entre lo que se ha expresado en las reuniones informativas, más documentos que se han circulado, más debates que se han generado a través de espacios como este, desde las distintas organizaciones. Eso es lo que se está construyendo. En sí viene siendo muy a la alta ese texto, salvo en el título y en el objeto, que en vez de hablar, por ejemplo, de conservación y uso sustentable, habla de uso racional y sostenible, y protección y preservación, conceptos que ya están viejos, que son feos, que quedaron atrás de lo que es la construcción del uso sustentable y la construcción de conservación. Eso es lo único que podría decirte. No está bueno como quedó, pero quedó así porque la Ley General de Ambiente, la Ley de Bosque, la Constitución Nacional usan esos términos, y era para que no reducir el margen de judicialización también. Ahora, en lo que son las definiciones, los criterios, los objetivos de la ley, claramente es una ley, hoy el texto superior a los 8 proyectos presentados y superior a toda ley de presupuestos mínimos que hayamos tenido. Hasta ahora. ¿Sí? Hasta ahora. Y no se sacó ninguna herramienta, no es que hubo que ceder o quisieron que haya que ceder moratoria o capítulo penal. La definición de humedales es esta que amplía, no que reemplaza, sino que amplía Ramsar. O sea que como herramientas no se sacó, no se dejó sacar nada. ¿Puedo hacer un comentario, compas? Bueno, queda claro que quizá desde las organizaciones que nosotros militamos, digamos, en nuestras asambleas, el trabajo está en eso, en por ahí desarrollar día a día herramientas para convocar a la comunidad, para que la comunidad entienda el dinamismo de esta problemática, para que se entregue al inventario concreto de sus espacios de humedales, ¿no? Digamos, invitar a las poblaciones a que salgan a observar sus territorios y a que detecten en esos territorios problemas que tienen que ver con el manejo en general de los espacios verdes y el agua relacionada con esos espacios verdes, que en general se pueden definir como humedales, ¿no? Pero a mí me interesaría, tengo una pregunta que por ahí es más técnica, pero que como para poder no negociar, sino como para poder establecer un diálogo con esta pulseada que se empieza a dar, porque vos decías que la semana que viene se busca un dictamen, digamos, de comisión. O sea, ¿de qué depende eso? Eso está, hay un plazo, digamos, determinado, hay un límite de tiempo para que de esa comisión salga un dictamen, o se puede desarrollar en el tiempo. Y otra cosa que quería saber es si más o menos está planteado un recorrido después por otras comisiones, o si también ese recorrido por otras comisiones depende de los pedidos de los legisladores, digamos. Porque en algún momento mencionaste que cada legislador pide que pase a otra comisión. Bien. Lo del tiempo es empuje únicamente de las organizaciones que hemos pedido a los asesores que trabajen con el concepto de primavera de humedales, es decir, después de un invierno de quemas, que podamos tener una primavera de humedales teniendo un texto, un dictamen sobre el cual empujar una sanción. No hay una fecha, es más que nada nuestro empuje de que le pongan el cascabel al gato
que se despeje la discusión. Se está laburando muchísimas horas y jornadas, o sea, hasta ahora para que se llegue a esa fecha, y es justamente para que podamos tener este año una media sanción, para que no se nos vayan las sesiones, teniendo en cuenta cómo está sesionando el Congreso, ¿no? Que creo que más o menos todos saben que es un quilombo el tema político de las sesiones del Congreso. Entonces, bueno, de apurar los papeles lo más rápido posible para ver de tener este año una media sanción. Con respecto al giro, es una estrategia dilatoria que tenga tantos giros. Son los presidentes de la comisión, cuando ven un proyecto que toma estado parlamentario, que dicen, tal cosa tiene algo que ver con mi comisión, que venga para acá. Y si tiene muchos giros, es porque le quieren dar muchas vueltas. O sea, es eso. Si hay muchos giros, es porque quieren dar muchas vueltas. Si nosotros y nosotras somos fuertes, militando y empujando, por ahí podemos volver a tensionar algo que ocurrió en 2016, que fue un dictamen conjunto de las comisiones. Es decir, la comisión de Pino había sacado el texto, fue a Agricultura, se empantanó ahí, daba vuelta ahí, no pasaba nada, no se movía nada. Entonces se logró presionar para que se junten todas las comisiones a las que tenía giro el proyecto y salga el dictamen conjunto y vaya a recinto. Eso es algo que puede ocurrir. Pero bueno, eso hoy no lo sé, no hay elementos para pensar cómo va a ser. Y retomo por ahí, ¿cómo es hoy en este sistema de todo telemático, digamos, ¿no? Porque antes, digamos, nosotros teníamos la costumbre de ir con las banderas a la puerta de la legislatura, pero ahora, ¿cómo se hace presión para que no le den vueltas, para que no lo hagan dar vueltas por comisiones que no es necesario? Con todas las herramientas creativas que se nos ocurra, o sea, haciendo tanto actividades como esta, como enviándoles cartas, documentos, en las localidades donde se puede, movilizándose. Ha habido movilizaciones en Rosario, donde muchísimas compañeras y compañeros piden ley de humedales ya, en Concepción del Uruguay también, en Corrientes también están generando actividades las compañeras y compañeros. Entonces, empujando cada uno de donde puede, como puede, y tratando de ir afinando la puntería, de ver cuáles son los diputados, diputadas que están respondiendo a intereses y a qué intereses, ¿sí? Claramente, para poder decirle, vos estás del lado de los humedales o del lado de las mineras, vos estás del lado de los humedales o del lado de sociedad rural, vos estás del lado de los humedales o estás del lado de los can que destruyen humedales. Y, aumentando ese nivel de presión. Claro, y te la sigo y para terminar mi parte. La de todos, porque creo que ya vamos casi 2 horas y... Sí, perdón. Hay algo que nosotros venimos debatiendo hacia adentro de nuestra asamblea, que es esta consigna de ley de humedales ya, si no entraña la dificultad de que se la aprovechen, digamos, los lobistas para apurar la aprobación de una ley que está intervenida, tijereteada, manoseada, o sea, que ellos puedan apoyarse en ley de humedales ya, y que si no sería más cauto poner el ojo en que salga la verdadera ley que protege los humedales y no cualquiera, que sea apurado, pero cualquiera. No, entiendo, es lógico el planteo, pero no es real, porque después de 8 años ellos también hicieron sus avances, estudiaron, hicieron sus deberes, se organizaron, y hoy lo que transmiten y lo que están convencidos, y yo también estoy convencido de eso, es de que a sus intereses no les sirve ninguna ley de humedales. Porque a ellos lo que no les sirve es esto que decía Martín, que explicaba muy bien con su recorrido. Es decir, hay un papel donde dice que los humedales, y es ley nacional, hay un papel que dice que los humedales son importantes. Eso que antes era un baldío, eso que antes era pasto con agua, eso que antes era algo que había que sanear, hay una ley nacional que dice que es importante. Entonces, aunque la tijereteen, a ellos lo que están convencidos es que no les sirve ninguna ley de humedales. Entonces lo que están diciendo es, no queremos ley de humedales. La provincia de Corrientes lo que está diciendo es, no quiero una ley de humedales. Sociedad Rural lo que está diciendo es, no quiero ley de humedales. Los forestales lo que están diciendo es, no quiero ley de humedales. Los mineros lo que están diciendo es, no quiero ley de humedales. Y algunos compañeros también están diciendo, no quiero ley de humedales. Pero bueno, esas son cosas que nos pasan también. Bueno, para cerrar, perdón. Perdón, habla. No, que lo que quería decir, que a lo mejor entre todo en lo que comentó Emilio no quedó claro, que ya están pedidos los giros del dictamen a las comisiones.
hay pedidos como 5 giros, ¿no, Emilio? Y yo creo que de ambiente va a salir la mejor ley que se pueda construir, porque hay mucha disposición para que estemos empujando, para escuchar. Si ustedes se ponen a escuchar las intervenciones de diputados, esas son públicas, ahí también se puede participar, en los chats se arman unos despioles, y entonces yo creo que de ahí va a salir una buena. Y me parece que todo este trabajo que estamos haciendo desde las asambleas, de conocernos, de que salga el pobre Emilio o todos de gira por todas partes, me parece que sirve para que, por ejemplo, a mí me parece que el próximo giro es agricultura, y siento como que están así, con un cuchillo y un tenedor, esperándonos. ¿Por qué? Porque Vara, el de Corrientes, el asesino de Corrientes, hizo una ley que es totalmente la expresión del lado oscuro de la fuerza, ¿no? La puso en el extremo. Entonces, ese extremo que el tipo fijó, ese borde, me parece que como que si él sale con un texto de minoría, un dictamen de minoría, de ahí de ambiente, le va a servir para ir a diputados y volver a meter todo ese debate dentro de la ley. Entonces yo creo que nosotros debemos estar, cuando el compañero decía qué hacemos, creo que tenemos que estar preparados, seguir las sesiones en diputados, hacer las movilizaciones y saber lo que pasa, saber quiénes son nuestros diputados, dónde viven, y que sepan que los estamos mirando, que nos expresemos por todos lados, que intervengamos, ellos se expresan en revistas, en diarios, la sociedad rural y todo eso, que nosotros vayamos y les contestemos, que les hagamos respuesta, y que sepan que estamos esperando la ley de humedales y que les vamos a dar la batalla. Eso me parece a mí. Disculpen, intervengo, y una porque cosa, Maca me dejó encargada porque se tuvo que ir. Y una cosa para complementar lo de Cristina antes de cerrar, que ese proyecto de Vara es un proyecto con una estrategia dilatoria, no es que Vara quiere que se sancione su ley, no es que está laburando para que se sancione su ley, porque inclusive si se sancionara su ley, no le sirve. Hoy estaríamos mejor que sin la ley. O sea, la ley de Vara hoy es mejor que la de nada, pero no es real, o sea, no es algo real, es para ir y participar de las reuniones, para estar ahí, para ver cómo dilatar, para sacar información, es para meter, es una estrategia parlamentaria fina que hacen, porque no es que ellos agarran y dicen, no, yo tengo intereses arroceros, no quiero estar ahí porque afecta a mis intereses. No, usan esas estrategias. Nosotros necesitamos una ley de humedales y necesitamos que sea la mejor, que nos dé la relación de fuerza para impulsar. Estoy convencido de eso, y luego la seguiremos peleando. O sea, Martín me conoce de hace exactamente 20 años. Y muchas no saben, pero la primera acción ambiental que hice en mi vida fue en el año 99, cuando estaban rellenando la ribera de Quilmes hacia el arroyo Jiménez. Vamos a seguir, todos nosotros hace muchos años que estamos. Todas vamos a seguir con ley o sin ley de humedales. Pero que les metemos un problemita, si sale una ley de humedales, les metemos un problemita a los que lo destruyen. De mi parte, yo me tengo que ir. Sí, quedó clarísimo, buenísimo. Bueno, gracias Emilio y Cristina Tejedor ahí también, que estuvo haciendo el aguante. Muchas gracias por estar, Emilio. Solo dos cosas. Gracias a ustedes y a todos los que estuvieron. Sí. Perdón, solamente entonces, podemos seguir los miércoles, se sigue, o sea, se puede seguir viendo en vivo el debate en diputados, sigue siendo así esto. No es todos los miércoles, a veces cada 10 días, no sé cuánto más, si va a haber una más o dos más, eso Ahí vamos va. a consultar. Y como para darle un seguimiento a este espacio de integración, ¿no? Donde se van actualizando lo que va sucediendo en Congreso, es comunicarnos con vos, o de qué forma nosotros podríamos estar ahí siguiendo todo. Maca está. Estoy en el grupo de humedales donde están Emilio y Cris y también un montón de más, que Patricia Pintos, así que cuando me entero lo paso a la asamblea. Bueno, vale, listo. Bueno, muchas gracias por nuestra parte. Gracias. Gracias por estas 2 horas. Gracias a ustedes por el espacio y siempre a disposición, compas. Un abrazo grande. Ya nos veremos en Quilmes algún día. Ojalá que sí. Ojalá.
Chao, buenas tardes.